El creador está dentro de cada cli del Keter. El siguiente paso es el ser humano. Tiene que atraer el resplandor del creador al Kelin inferior a través del Da'at conocimiento y más adelante. Dentro de los 4 Kelim más bajos de la creación donde no hay luz. Esto es lo que yo denomino la caja que es negra. Este es el Tikkun de Yud-Hei Vav-Hei. Está sin luz y esta es la creación. Pero en el Keter está incorporada siempre la luz. Ahora los judíos no aceptan el Kli del Keter porque creen que el Creador no tiene relación con la creación. Este es uno de los 13 principios de su fe. Esto es necesariamente desasociado con todo el material. En su percepción del Creador no se puede conectar a sí mismo con la creación. El judío, para ellos, el Creador y el ser humano están separados. Por lo tanto, no pueden aceptar el Kli del Keter. Pero si ellos no aceptan el Kli del Keter, ¿cómo pueden recibir ellos la luz aquí en la tierra? Solo tienen el Abiyut, pero carecen de la aceptación del Keter. Y dentro del Keter está el Creador. ¿Qué es lo que aceptan entonces? La caja negra, las 4 fases, el Yud-Hei Vav-Hei de la creación. ¿Existe la posibilidad de conectar la caja negra, que significa un ser humano sin Keter, con luz? La creación, las 4 fases, es el deseo de recibir, pero para sí mismo. Esta es la negación del dar, y la luz es dar. ¿Es posible conectar el día y la noche, la luz y la oscuridad, ya que estos son contrarias? Es posible para ellos hacer la conexión entre la luz, el que da y el ser humano, el receptor, porque no hay Kli del Keter. ¿Lo entiende? Esta es la razón por la que los judíos, desde el interior, están en contra del cristianismo. En el cristianismo existe la creencia de la materialización de Hashem en el ser humano, y esto es muy desagradable para el que es un judío. La argumentación de ellos es: ¿cómo es posible que algo que es infinito pueda ser imbuido en algo tan pequeño como un ser humano? Para su intelecto es difícil de entender esto. ¿Es posible que un judío pueda llegar a ser un cristiano alguna vez? Lo intentaron, pero en los primeros días, pero solo para recibir como un estatus superior para poder practicar una determinada ocupación y cosas así, pero ¿cree que tras haberse hecho uno judío puede acaso llegar al cristiano? No lo creo. He buscado en muchos libros de cábala secreta, pero no he encontrado una sola palabra sobre este tema. Durante miles de años, la creencia de un judío está programada para que solo crea, pero en la luz pura, y no en la incorporación de esta luz pura dentro de un Kli. ¿Es posible que él crea que Hashem se incrusta dentro de un Kli? No hay ninguna razón para que él lo crea en absoluto, el judío. Por eso es que están en contra de cualquier cristianismo. Pero primero existía el judaísmo y solo más tarde fue el cristianismo. El fundamento del cristianismo es el mensaje que trajo Yeshua, llamado Brit Hadashah, el pacto renovado, el pacto del Espíritu. No creo que Yeshua viniera solo para los cristianos. Creo que vino para la humanidad entera. Su mensaje, el nuevo pacto, significa el pacto en el Espíritu y no en la carne. Por supuesto que el pueblo judío es un pueblo muy antiguo, viejo, en el sentido de la sangre y el espíritu, pero las naciones más nuevas, más jóvenes, ven, por ejemplo, a los cristianos, lo que eran unos paganos y se convirtieron en cristianos, son nuevos teniendo en cuenta a los judíos. Véanlo de esta manera. Desde el primer pacto existían los judíos y todavía están aquí. El segundo pacto es el pacto del Espíritu, y la nación más nueva lo tomó como su religión. Y no solo eso, les dio la entrada a la redención, pero solo la entrada. Solo pueden mirar a la redención desde fuera de las partes del reino de los cielos. ¿Pero por qué?
Ellos solo reciben el resplandor del Kli del Keter, pero no pueden ascender por sí mismos al Kli del Keter. Solo pueden recibir el Kli del Keter desde la distancia. Y, lo que es más, no pueden atraer la luz hacia abajo, a los Kelim inferiores. El pueblo judío tiene mayor profundidad porque Moshe los llevó al Kli del Dat. Simón Bar Yochai los trajo aún más bajo, al Tiferet, y Isaac Luria los llevó más bajo, al Yesod. El pueblo judío aún no acepta lo que está debajo del Kli del Dat, y este es el problema. Por lo tanto, se mantienen solo arriba en el Kli del Dat, y todavía tratan de entender lo divino con sus cabezas. Y desde mucho tiempo atrás no hay ninguna aceptación de lo demás. El pueblo judío solo usa su cabeza para considerar lo divino, si bien es el deseo del Creador que todo ser humano viva con Hashem dentro de sí mismo. Esto significa que experimenten sus propios Kelim solamente cuando el Creador puede entrar dentro del Kelim, por dentro del cuerpo de la persona, que se pueda experimentar a Dios. Esto es lo que llamamos Jai vida y no el razonamiento intelectual con las cabezas. Oigo al pueblo judío y lo que sus rabís dicen, pero lo que dicen es espiritualmente infantil e inmaduro. Tienen su intelecto, pero se niegan a ir más allá de su intelecto. Permítame citarle a Yeshua, quien dijo que sus cabezas eran tan grandes que no serían capaces de entrar por el ojo de la aguja dentro de lo divino, en el reino de los cielos. Debido a esto, se niegan la redención. Desde arriba no tienen redención. Sus raíces se han ido, porque solo reciben el resplandor del Kli del Dat conocimiento, y esto es porque solo siguen trabajando con sus cabezas y sus labios. Esto es lo que les quiero decir con lo de sus labios hacia afuera. No viene del corazón de ellos. Ellos carecen de la fuerza de la voluntad, porque la voluntad tiene que venir de su creencia. Y la creencia proviene de la aceptación del Kli del Keter, y este es el eslabón perdido. El Keter no está ahí solo porque uno quiera venir al Keter. De origen tenían acceso gratuito al Kli del Keter. Debido al hecho de que no le hicieron caso, han perdido el contacto con este Kli Keter, y sin Keter no hay experiencia de luz. No hay judío que pueda experimentar al Creador. Por supuesto que ellos saben sobre el Creador, pero solo con sus cabezas. Pero entre el saber y el sentimiento hay una diferencia como el día y la noche. El cristianismo se agarra al Keter. Ellos están agarrados a la alianza del Espíritu, pero no pueden ir más hacia allá. No pueden bajarla, por lo que piensan que la redención vendrá en el más allá. Esto se debe al brillo de Keter desde la luz circundante. Esto les da la sensación de que se encuentran fuera en un mundo futuro, en el lugar de en este mundo. Pero esto tiene que estar aquí en esta tierra. Ahora usted puede entender por qué es necesario aprender tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Deben estudiar necesariamente a ambos, porque pertenecen a una enseñanza sobre la redención. Ténganlo claro. La Torá y el Zohar y el Esaín, y más tarde, con la ayuda de Hashem, cuando estemos listos, el Eslaví Hasulán, y entonces podremos comenzar con el pacto renovado, el Nuevo Testamento, en hebreo. Entonces podremos conectar todo, y esto será la enseñanza del reino de los cielos. La Torá es profundizar en los Kelim. Necesitamos el Zohar para explicar la Torá, y necesitamos el Esaín del Ari para explicar todas las otras partes a través de las Sefirot. Cuando una persona estudia el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que recibe? Él recibe un Kli, es decir, el Kli Keter. Presten atención, porque esto es muy importante. Cuando uno estudia solamente la enseñanza del reino de los cielos, sin las otras tres partes de la enseñanza de la redención, solo tiene la luz del Nefesh. Un cristiano y cada persona que pertenece a una religión cristiana solo recibe la luz del Nefesh del Kli del Keter. Sin embargo, cuando se estudia la Torá y se conecta con el estudio del reino de los cielos, recibirá otra luz, la del Ruach. El Ruach significa el Espíritu Santo, o en hebreo Ruach HaKodesh. Que él o ella van a recibir el Espíritu Santo, pero cuando alguien estudia la enseñanza del reino de los cielos y la Torá, la luz del Ruach entra dentro del Kli del Keter.
Estamos aprendiendo el Zohar y el Ari, por tanto, podemos recibir la Neshama y la Hayá. Vamos a estudiar la enseñanza del reino de los cielos en una forma que vamos a atraer a las luces, comenzando con la del Nefesh hasta la luz de la Hayá. No solamente un Kli, sino hasta el Yesod. Desde el Yesod dejamos subir la luz, la Or Joser hacia el Keter. Vamos a recoger 4 luces aquí en la enseñanza del reino de los cielos. Todo está conectado. Cuando aprendemos del reino de los cielos, necesitamos lo elemental del Nuevo Testamento en el idioma hebreo. Pero hay una cosa que tienen que saber. Hay que librarse de las tradiciones que hay del Nuevo Testamento. No lo olviden, sino libérense a ustedes mismos para comenzar de forma que puedan experimentar de una nueva manera. Porque yo lo haré de otro modo. Voy a traer la luz más profunda de esta enseñanza del reino de los cielos. Voy a hacer la conexión entre todas las 4 partes en la enseñanza de la Cábala luriana. Por supuesto, todo está en la enseñanza del reino de los cielos, pero solo potencialmente. Pero ustedes tienen que saber que se necesita mutuamente los dos. La enseñanza del reino de los cielos no es suficiente. Necesitamos despertar los otros Kelim. Es el deseo del Creador que nosotros vayamos más allá de solamente captar al Kli del Keter y cantar el Aleluya. Él quiere, el Creador, el total del desarrollo de los 4 Kelim dentro de nosotros mismos en cada uno y uno. Esto es lo que Yeshua quiere también. Él no quiere quedarse fuera. El deseo de Yeshua es que lleguemos hacia Él. Pero esto solo es posible cuando una persona puede entregarse hacia el Kli Keter de la misma manera que lo hizo el mismo Yeshua, cuando se sacrificó a sí mismo. Solo entonces una persona puede recibir su propio Kli del Keter. ¿Se acuerda de lo que dijo Yeshua? Mi cuerpo es el pan y el vino es la sangre. ¿Cuál es el significado de estas palabras? Mi cuerpo significa el Hasadín, la misericordia. La luz del Padre que está en el alto Keter y se manifiesta con 2 tipos de luz, el Hasadín, la misericordia, y con un brillo de Jogma, sabiduría. Cuando Yeshua dijo comer mi pan, significa tomar mi Hasadín, mi misericordia. Cuando dijo beber mi sangre, significa recibir mi Jogma, mi sabiduría. ¿Cómo puedo recibir Jogma? No solo a través del Kli Keter, sino también cuando usted retorna del reino de los cielos a su Yesod. Nada desaparece en lo espiritual. En el momento en que ha llegado a su Kli Yesod, la luz Jogma puede entrar en el Kli del Keter. Entonces usted puede tomar la sangre, o en otras palabras, usted puede tomar a Yeshua dentro de usted mismo. Lo que hago es explicarles las Sagradas Escrituras a través de la Kabbalah. Solo de esta manera se puede llegar a la comprensión de lo que está escrito en la Torá. Esta es la única manera también de entender y experimentar lo que está escrito en la enseñanza del reino de los cielos. Por supuesto que hay un montón de explicaciones, hermosas explicaciones. Una persona puede sentirse bien abrumada, pero no lo van a rescatar. He aprendido cosas maravillosas en la Torá y en el Talmud, pero no podía encontrar el rescate, porque no había ninguna conexión con Keter. Sin Keter, nada tiene significado. Cuando usted lea el test, mire cuidadosamente y verá que se trata de Keter. Si usted lee el test, verá como la quinta parte superior de cada 5 fases es solo sobre el Keter. Y este se puede encontrar de nuevo en el todo. Ari no menciona a Yeshua, solo está hablando de Keter. Sin entender Keter es imposible, porque en Keter se esconde el Creador. No hay otra entrada a la luz, al rescate. Yeshua es la alta Keter. Él es el Keter coordinado. Hace unos días vi algo en la tele. Había una persona que había estudiado durante muchos años la teología en Roma y ahora había escrito un libro sobre San Agustín. Él fue muy honesto y dijo que no había encontrado al Creador. Pero no solo eso. También dijo que San Agustín no había encontrado al Creador, por lo que en consecuencia tampoco los padres de la Iglesia. Desde su punto de vista, San Agustín tenía sus dudas. Esto es maravilloso. Esto me da la idea de que los padres de la Iglesia eran hombres honestos, que sabían acerca del Creador, pero no lo encontraron. ¿Qué quiere decir eso? Solo que no le han podido incluir en su propio deseo Kelim, y ahora estamos viviendo en un tiempo. Es posible que ahora hagamos esto. Podemos traerlo a nuestro Yesod. Sin canonización es imposible hoy en día para usted también.
Es suficiente con que proteja su yesod. En aquellos días era imposible. Podían proteger la cabeza e incluso proteger el brillo y llegar al corazón, pero no hay yesod. Esta es la razón por la cual la luz no llegó tan profunda. Y hubo y hay personas que son tan honestas que admiten que no conocen al Creador. La religión solo describe al Creador, las cosas buenas sobre el Creador, pero no lo conocen, debido a la variedad de la luz. Primero usted tiene que recibir desde Keter. Si no hay recepción de Keter, ¿cómo pueden ir a los Kelin inferiores? Y fueron tan honestos que dijeron, no, yo no encontré al Creador. Todos los santos padres vieron el resplandor de la luz del Nefés, y eso fue lo que hicieron, hablar acerca de esta luz y acumular una gran teología sobre esta luz. Podían hablar del Creador desde varios puntos de vista, pero se mantuvo desde la perspectiva de Keter porque era de donde provenía la luz. Pero ellos no tenían la posibilidad de atraer la luz desde el fondo. Por supuesto, los judíos, y por el amor de Dios, que no los culpo, pero los judíos, por supuesto, en el medio. Es posible para los judíos explicar la Torá de una manera que les ayuda a los cristianos, y mencioné los cristianos, ya que son los hermanos espirituales más jóvenes de los judíos. El ser humano tiene la necesidad de la Biblia para que la luz que está dentro de la Biblia penetre en los seres, porque un judío o bien ignora la Biblia o no sabe la manera de manejar la Biblia correctamente. Es a causa de la nación judía que la luz puede brillar en el resto del mundo, y el resto del mundo quiere decir a todo el mundo, incluso a los cristianos. ¿Qué quiere decir? Que la luz puede entrar dentro de los Kelin más profundos, pero desafortunadamente los judíos no lo hacen. Es por eso que San Agustín no podía encontrar al Creador, porque los judíos, incluso en la época de San Agustín y otros padres de la Iglesia, estaban ocupados con la Torá de una manera tal que no era de ayuda, ni para ellos ni para otros. La única razón de esto es porque interpretan la Torá desde el pacto de la carne. Estaban ocupados con, por ejemplo, cómo lavarse las manos, el baño ritual y la forma de limpiar ollas y sartenes, y eso no ayuda. Siguen siendo leyes divinas, pero el pueblo judío no podía ver a Keter, por lo tanto no hay brillo para ellos y por medio de ellos hacia los demás. ¿Comprenden lo que les quiero decir cuando digo que el pueblo judío es un obstáculo para la luz? Ellos no dejan pasarla. Esta es la esencia de empujar el reino de los cielos a la Torá, a los judíos. Es tan importante que ellos acepten a Yeshua, no para ser cristianos, por el amor de Dios, que no, pero si solo aceptasen a Yeshua, porque Él es Keter, su más alto rey, Él es el Keter para toda la humanidad entera. Si tan solo los grandes líderes judíos dejaran esto en claro a la nación judía, y no para ser cristianos, sino solo a modo de aceptar a Yeshua. O déjenme ponérselo de esta manera. Sería devastador si un judío se convirtiese alguna vez en cristiano. Por favor, escuchen mis palabras. El pueblo judío no puede volverse cristianos. Ellos solamente tienen que aceptar en su persona a Yeshua, y ya es suficiente. Supongamos que los judíos se convirtiesen en cristianos. ¿Habría alguien que pudiera recibir la alta luz y transmitirla? Eso sería devastador. El pueblo judío tiene que permanecer en su propio lugar y mientras está de pie aceptar a Yeshua, porque desde el fondo de su corazón, esto nos daría una forma muy fiable de pasar dos sefirot, llamadas Keter y Dat. El siguiente paso sería la aceptación del Zohar por los judíos, porque ahora dicen, no podemos aprender el Zohar es muy alto. El Zohar es tan divino que no hay nadie que pueda llegar a eso. Y de hecho tienen razón. ¿Por qué? En primer lugar, tiene que existir la aceptación de Yeshua, que es Keter. Solo entonces la Torá nos revelará sus secretos, que la luz de Ruach pueda brillar a través de la Torá y que sus ojos se abran para el Zohar. Ahora usted puede entender por qué los judíos no entienden el Zohar y el Esaín de Ari. No pueden y no tienen la comprensión mientras ignoren la enseñanza de Yeshua, que vienen de Keter y que acepten el Kliketer. Por esta razón, el gran rabino Yosef Karo, estudiante de Ari, se dormía durante sus clases,
Caro era un genio. Él escribió muchas cosas. Por ejemplo, el Shulchan Aruch, el códice de las leyes diarias para los judíos. Muchos judíos hicieron y están estudiando esta profunda obra tan precisa. Él era un hombre sabio, que tenía conocimiento del todo, y que era una buena persona. Pero él no podía entender a Keter. Por supuesto que sabía que lo que su maestro le enseñaba era divino. Sabía que Ari hablaba en nombre de Hashem, pero él no podía. Por eso se quedaba dormido. Llegaba a las clases, pero se quedaba dormido. El Keter era muy alto, tan poderoso para él, y lo mismo vemos en algunos de los mejores discípulos de Yeshua. ¿Recuerda el día en que Yeshua los llevó al jardín de Getsemaní? ¿Qué dijo Yeshua? Velad y estén alerta, significando quedarse conmigo y no caigáis en el sueño espiritual. Pero no pudieron. La carne, las 4 fases inferiores, no podían manejar Keter. No tenemos el proverbio que la mente está dispuesta, pero la carne es débil. En esa noche, la fuerza de Yeshua fue tan poderosa que no pudieron manejar toda aquella tensión espiritual, tan increíblemente altas, pero todavía fuerzas del juicio Din. Ellos no podían experimentarlas. Querían ser parte de ella, pero no pudieron. Yeshua subió al monte y oraba, y al bajar se los encontró durmiendo. Y hay otra historia sobre Yeshua, que en la cima de una montaña se le vio envuelto en un paño blanco, junto con los profetas Elías y Moisés. Era chocante y si era real o no, no podían soportar eso. ¿Qué dijo Petros? ¿Pedro? Dijo, montaré 3 tiendas de campaña. Para ustedes, 3. El nivel de las fuerzas de Keter era demasiado alto para ellos, por lo que cayeron en un sueño. Es por eso que han creado los rituales, para hacer lo espiritual más material. Anoche vi en la tele un programa sobre el arte del Vaticano. Vi un montón de cuadros que iban pasando, pero todos con hombres desnudos y solo unas pocas mujeres desnudas. Esta es la historia que contaba el conservador. Las raíces del cristianismo radican en la religión judía, pero el arte judío tiene la más pobre visión de arte. Le fue prohibido a ellos el retratar al ser humano, y es más, dijo, en el cristianismo hay una gran cantidad de estatuas, y esto representa la riqueza del Creador. No importa si una estatua está desnuda o no, ese no es el problema, sino que el peligro está en la idolatría de la estatua. El siguiente paso es la idolatría de las estatuas. Por ejemplo, una persona común y corriente que está sentada en una iglesia y ve la entrada de Yeshua y se arrodilla ante esta estatua, desde dentro le faltan las fuerzas. No puede sentir la fuerza de Yeshua, la fortaleza de la redención. Y Yeshua nos trajo el pacto del Espíritu y no el pacto de la estatua. Lo mismo vemos con los templos de otras religiones. Por supuesto, las estatuas pueden ser hermosas y la artesanía puede ser formidable, pero no tienen nada que ver con algo que sea espiritual. Por favor, no critico, pero lo que hacen es conectar arte y religión. Pero el arte en sí mismo puede ser formidable. Por supuesto, para ellos esto es una fuente de ingresos. Todas estas estatuas son hermosas para los artistas y para el público, pero está en contra de la fuerza del mensaje de Yeshua, porque él trajo el pacto del Espíritu. En cierto modo se puede decir que un buen artista trae lo divino a la tierra. Un artista siempre tiene otra idea de la realidad y se muestra esto en sus piezas. Por ejemplo, un pintor es alguien que no quiere y no puede ver la realidad, y en su lugar crea un sistema de su percepción a través del color o de lo que sea. Pero no la verdadera realidad. En cierto modo desarrolla su propia forma de ver, un desorden de sus deseos sin corregir. Y esto es bueno, porque esto viene de arriba también. Que un artista quiera conectar su arte con la religión, con lo espiritual, esto es grande. Pero tengan en cuenta que un pedazo de madera o un pedazo de tela con un poco de pintura en ella está hecho por las manos de alguien y no hay nada divino en eso. Por supuesto, usted puede admirar la calidad artística, pero no más, porque es un error.
Yo, por ejemplo, amo música y arte, puedo apreciarlo enormemente. Le digo esto solo para avisarle. Se puede utilizar para la belleza, pero esté alerta y permanezca despierto para no usar su imaginación y perderse en un drama y etcétera, porque entonces existe el peligro de la idolatría. Y eso es muy peligroso para el interior. ¿Qué estaría ocurriendo dentro de usted? Estaría colocando un objeto entre usted y la redención, entre usted y Yeshua o Keter. Colocar algo entre medias puede tener como consecuencia el suicidio espiritual. Puede ser que usted pueda explicar en bellas palabras lo maravilloso del arte en el Vaticano, que es divino, y el museo es divino, que es todo para la gloria de Dios. ¿Esto es una crítica? No, porque en el cristianismo se les permite hacerlo de esta manera. Pero usted tiene que saber que no fue y que nunca va a ser la intención de Yeshua. Yeshua nos trajo el pacto del Espíritu y no el pacto de la carne. En el libro del Zohar es un gran libro que tiene muchos capítulos, pero solo en un lugar. Y aún así hay que leer con atención que puedan ver lo de la Jogma de Ashchilut, aprendiendo de las sandeces. Fue el divino Rab Amunasaba quien enseñó a muchos cabalistas devotos, autores del Zohar. La raíz del alma del Rab Amunasaba viene de las 7 sefirot inferiores del Keter de Atik del mundo de Asilut. Fue el mejor de la historia. El Zohar nos dice que sólo cuando uno ha llegado a través de toda la sabiduría es que está listo para esta enseñanza secreta de la Chokma de Ashchilut, aprendiendo de las sandeces. Rab Amunasaba era el único que podía enseñar esto. Está mucho más allá de todo conocimiento posible sobre lo espiritual. ¿Qué o cómo es esta enseñanza? Es la enseñanza llamada Lemalamiadat, ir más allá del entendimiento. ¿Por qué es llamada aprendiendo de las sandeces, las enseñanzas de la locura? Por supuesto, para los que viven aquí en este mundo material, ven esto como una locura. Para ellos el conocimiento es más rentable y les es más divertido. Pero la enseñanza de cómo dar en la verdad, la enseñanza del reino de los cielos, esta es aprendiendo de las sandeces. Por lo tanto, conviértanse en locos por Yeshua, conviértase en loco para la redención. El Keter superior o el Esaim, acerca de Yeshua, de las lecciones de Esaim del árbol de la vida. Entiendo que es muy avanzado en la Cábala y que tengan interés por saber la conexión de Yeshua con la enseñanza de mi gran maestro Ari. Aquí el Ari extrae para nosotros una copia clara de esta interrelación que es maravillosa, un paralelo, una unificación entre el Serampín del mundo de Asilut en el árbol de la vida de los mundos y con el alma de Yeshua Amashiach en el árbol de las almas de todo el género humano. Cuenta con tu recuperación, mi amigo. Ciertamente Hashem es el doctor de todos los doctores. Te sanará de tu enfermedad, además de otras, a través de la comprensión incomparable de la espiritualidad del libro del Esaín, el árbol de la vida, que está contenido aquí en este sitio. Es Jaín, página 237, línea 25. Aquí se revela algo que es maravilloso. Pongan atención, porque aquí él nos está diciendo el aspecto más importante que debemos de comprender, pues él habla de lo esencial del Keter de Serampín, paso a paso de que caerá en cuenta dónde y cómo concluí que Yeshua es el Keter superior. Él le dedica este capítulo entero al Keter de Serampín, y ya sabemos de la enseñanza de la insensatez que en el nivel de las almas, Yeshua Mashiach es el Keter de Serampín del mundo de Atzilut. Ahora podemos ver con toda seguridad que el Ari, de forma realista, nos demuestra este Keter de Serampín del mundo de Asilut, que es el poder de la fuerza de Yeshua. El segundo aspecto es el Keter de Serampín, que está hecho de la parte más baja de el Ta'anit y el nuevo Nehi de Tebuná. Y en un examen cuidadoso que vemos aquí, el respecto llamado al Keter de Serampín, y otra vez preguntamos cuál es la esencia de eso, del Keter de Serampín. Keter de Serampín es una parte de las 10 sefirot o Serampín
o de Serampin o no. Pues se sabe que hay desacuerdos muy grandes y contradiciendo las opiniones entre cabalistas estimando esta materia. En el libro del Sefer Yesirá, el libro de la creación, es explicado que el número de las 10 sefirot comienza en Jochma, como está escrito allí, y ella es la Ruach del Elohim viviente, etc. Y es además escrito que no hay procedimiento y comienzo delante de la Jochma, y hay numerosas afirmaciones de estimado de esta sefirá. Hay también que comprender la Keter del título y por qué es llamada así. Es sorprendente. Llegamos a Bereth Hashem con la ayuda de Hashem, que continuemos la próxima vez considerando este aspecto de suma importancia que nos dará aquí un brillo. La luz, estimado, ambos el punto más fijo de la inserción de un músculo, la naturaleza y el poder de la fuerza de Yeshua. Mesanyahu. Aquí él está escribiendo algo. ¿Cómo se lo pongo? En esencia, es esencia de todas las esencias, en medio de todo lo que alguna vez hemos estudiado. Pongan atención cuidadosa. De hecho, aquí anotamos la relación cualitativa entre Yeshua y la nación de Israel. ¿Recuerda? En las enseñanzas del reino de los cielos hemos estudiado las 10 sefirot del Parsuf común y generalizado de toda la humanidad. Vimos que Yeshua es Keter, la corona de este Parsuf general de la humanidad. La nación de Israel es la cabeza y es la sefirot superior de las 3 del Parsuf Jabat, Geset, Binah y Dat, Jochma, Binah y Dat. Y debajo de este están localizadas 7 sefirot más bajas, y cada una tiene 10 sefirot, lo cual es igual a 70, que son 70 por 10, que son igual a las 70 naciones del mundo. Y esto está hablando del aspecto general de la creación. Y bien, aquí nos ilustra para nosotros, y aquí está la relación entre el Keter y Jabat, Jochma, Binah y Dat. Incluso puedo no encontrar las palabras para poder adecuadamente expresar de lo que él está hablando aquí. Alguien que oye, oirá, y en este lugar hay una de las pruebas y afirmaciones más importantes del hecho de que lo obtuve por primera vez con mi propia cabeza. El concepto de Yeshua es como el Keter, elevado de todo el género humano. Y tome nota que he llegado directamente al final del libro del Esaín, que es el libro de los libros de mi más grande maestro Ari. Y Ari mismo consiguió todo sobre el Zohar. Y aquí, según la comprensión simple de la declaración de los Tikkunim, aquí él está hablando del libro de Tikkunim de Zohar. Parece que el Keter del Gólgota, o cráneo, de un Partsuf, tenemos una cabeza, que es el exterior, es la calavera, el Gólgota. Y adentro, en el cráneo, en el interior de la calavera, está localizado el Mohin de los niveles espirituales, el cerebro. El Jabat, Jochma, Binah y Dat, es el Mohin que está dentro de la calavera del Gólgota. Y si esto es así, entonces resulta que es el Keter y es incomparablemente más grueso, cualitativamente más como bajo o peor que Jochma y Binah y Dat. Y esto es así porque el Gólgota, el cráneo, se convierte en la parte externa que recubre el encasillamiento de Jochma, Binah y Dat. Y esto es una analogía a la manera en que una calavera, por ejemplo, de una persona, rodea y protege su cerebro. Y no hay duda de que el propósito y lo esencial es el cerebro, mientras que el cráneo es el cli, la vasija, que es donde está un cráneo vacío dentro del cerebro, y cubriendo eso saque como el ayudante que es el cerebro. Y así que es incluso que no entrará en la cabeza de un niño en un día viejo, pues sí que el Keter es eternamente Binah, mayor que Jochma de Tebuná, dándole a entender para nosotros el grado de la futilidad de Jochma, Binah y Dat y la falta del valor en la comparación con el Keter. Es incomparablemente, y el Dat, y en relación al Keter, su presencia no son incluso considerados como estar en la existencia. Sin embargo, la realidad es que incluso, el Mohin es Jabat, el Mohin que está dentro, Jochma, Binah y Dat, las raíces de los 3 Mohin de izquierda arriba. En Keter,
los vestigios, las huellas dentro de los cuales está todavía presente su existencia. Y estos Mohin, eso está todavía presente. Debido a las huellas de las raíces, el Keter es incomparablemente y eternamente más grande y más alto que el Mohin de Jochma Binah y Dat, del interior del cráneo. Mire lo que nos están enseñando. Es incomparablemente, y el Dat, en relación al Keter, su presencia no es incluso considerada como que está en existencia, la del Keter. Sin embargo, la realidad es que incluso sin embargo, el Mohin de Chabad, Jochma Binah y Dat, las raíces de estos tres, Jochma Binah y Dat, de izquierda a arriba, en Keter, los vestigios, las huellas dentro de las cuales está todavía presente su existencia. Y estos Mohin, eso está todavía presente, debido a las huellas de las raíces en el Keter, que es incomparablemente y eternamente más grande. Keter es más grande y más alto que el Mohin de Jochma y Binah y de Dat. Nos están enseñando aquí, como ya sabemos, que todo lo que existe consiste de 10 Sefirot, siempre como estando de acuerdo con las leyes que se aplican en cualquier parsuf que sea. La Sefirá Keter más alta es incomparablemente más alta y mayor que la siguiente Sefirá más baja, que es Jochma, que proclama a viva voz. Si bien Jochma, conjuntamente con Binah y Dat, se sitúan en la cabeza dentro del cráneo. Asimismo, en Yeshua siempre fue y por siempre queda inconmensurablemente, como él dice, infinitamente más alto y más grande que alguien que pertenece a la nación de Israel. A saber, por la manera de la razón que Chabad, Jochma Binah y Dat es el Mohin que está ubicado dentro de la calavera. Entonces nos resulta que el Keter es más grueso, cualitativamente como si fuera bajo o peor que Chabad. Y esto es exactamente lo que se ha convertido como en una piedra de tropiezo para esta nación de Israel. Pues por esto es por lo que equivocadamente creen que ellos siguen siendo la parte interior del cráneo. Son incomparablemente más importantes según ellos, más altos que cabalistas de disertación como el mismo Yeshua, que los rodea desde fuera del cráneo. Por esta razón, Ari nos está dando las cuentas a toda la nación de Israel, de una vez por todas, que la realidad es que el Mohin, que está en el interior del cráneo, Jochma Binah y Dat, y los fondos de estos tres Mohin de izquierda están dentro de Keter, sus huellas y su existencia. Y este Mohin, que está existiendo en Keter, es infinitamente e incomparablemente más grande y más alto que estos Mohin que son llamados Chabad. Y simplemente aquí se dice, de hecho, que no hay palabras que pueda expresar esto, el temor y a la vez la admiración, la gratitud sincera y el respeto a mi gran instructor Ari para revelarme este secreto de boca en boca, que comenzaría a arder con amor ardiente, inextinguible hacia Yeshua, mi único libertador. Esta es la tercera lección, en la cual se está hablando acerca del segundo aspecto del Keter de Serampin, y nosotros estamos asociando este aspecto con Yeshua. En la escala de las almas de toda la humanidad, que esta es, a saber, la fuerza de Yeshua. Tengamos mucho cuidado con lo que se nos revela. Todo lo que aprendemos es en la Cábala el propósito de todos los esfuerzos. Repito esto una y otra vez, la Cábala solo en aras de recibir la salvación de nuestras almas. Nada en este mundo puede satisfacer un alma, ni los placeres animales como la comida, la bebida, el sexo, el amor o el incremento de la familia o de los niños. Toda la escala de la categoría de la familia, y esto no es diferente a las aves que se ubican en los canales de Ámsterdam o en el árbol de tu barrio. No hay un gran romance aquí, ni en el cuento más bello, no importa cuán maravillosa sea la fantasía que un ser humano en este mundo pueda imaginarse, nada de esto puede satisfacer su alma. La persona se queda anhelando por placeres mayores, más grandes y más intensos. Él se queda constantemente deseando, pero no más, y no importa lo que venga. Lo mismo tiene aplicación en relación con los deseos de los más altos niveles en el humano. Poder, riqueza, sabiduría sociocultural y religiosa y etc.
Y con esto, el alma nunca va a estar satisfecha. Ella simplemente no recibe ninguna satisfacción de cualquier empeño, pues el alma necesita un alimento. Específicamente está diseñado para ella. Y esto es a saber de lo que estamos aprendiendo aquí. El alimento del alma, que ella viene de nuestro Padre. Este alimento es espiritual, de nuestro Padre y Madre. Serampin y Nubba. Y esto es a saber lo que estamos aprendiendo en todas las secciones de la sabiduría de la Cábala, las enseñanzas de la liberación. Y por esto la encontrarás en el Hidra de Nashó, la cual explica en el capítulo de la Torá del mismo nombre que, cuando es explicada en el orden general, la Sefirot, Arihampin, Parzuf Arihampin, es llamado el Keter, y Atik es separado. Pero Atik todavía se somete a las leyes de la primera restricción, y solo Arihampin, de Arihampin, y los mundos de abajo de Asilut y Briah funcionan de acuerdo a las leyes de la segunda restricción Sinsun. Y Abba Behima, Jobma y Binah, de ahí él trae a la memoria del Ari el aspecto del Gólgota, el cráneo, y su moja estima, Jobma oculta que hay en el cráneo. Sin embargo, en Chabad es Abba e Ima, son ramas, Jobma y Binah, que han salido de MC, moja estima, de Arihampin. Esto es llamado el Keter. Y algo semejante es en el funcionamiento de cada una de las 10 sefirot en el Parzuf particular a cualquier Parzuf. Es decir, este es justo lo que concierne a cada Parzuf de las 10 sefirot que llamamos Keter. Eso es actualmente privado y particular del Arihampin, Jochma y Binah. Esto es Abi, Abba e Ima. Y si esto es así, entonces es cierto que el Moaj oculto y el Jochma oculto está en Keter y es mucho más grande que Chabad, de cualquier Parzuf, pues fueron emanados del Keter. Y es cierto que el aspecto de los 4 Mojin, de Chabad y del Dat, consiste en el Hasadín y la Geburot, seguramente que todo necesariamente ha existido en Keter. Pero lo hemos explicado en el orden de lo que expliquemos en la oración de la Amidad del Birnak Sim Shalom. La bendición en la oración llamada Amidad comenzando con la palabra Sim Shalom. Por consiguiente allí se repite las 4 veces para inclinarse en reverencia y las 4 veces para enderezarse. Es leído ahí, el asunto está en la Amidad, una oración dicha al perdurar con los pies juntos, que hay que inclinarse con una reverencia 4 veces. Reverencia, estos son estados. Cuando Keter se inclina sobre, usted también podría considerar así como descendiente, se inclina Keter sobre Jogma y Binah y les da su mojin del Keter. Y cuando la Jogma y la subida para Keter es requerida para enderezarse. Les recuerdo que estamos enderezándonos del Keter de Serampin. Aprendemos aquí aproximadamente la mitad de una página, de lo cual nos es enseñado y nada más. En ninguna parte del mundo podrás entender y aprender esto. En ninguna parte te enterarás de las raíces espirituales de Yeshua en el árbol de la vida. El principio mismo del poder de la fuerza de Yeshua. Después de todo, no estamos enterándonos de Yeshua mismo. Más bien, estamos estudiando la estructura de Keter de Asilut del mundo de Serampin. Pero Yeshua fue una fuerza de ese nivel. En la escala de las almas, que él vistió desde Keter de Serampin. Y sabemos que quien quiera que lleve este nivel de entendimiento logrará una etapa particular. Entonces el uno es referido por el nombre de este nivel. Y mire con atención, en general cuando hablamos de Keter, entonces es eso. Cuando nosotros hablamos de las 9 sefirot de Jogma hacia Malhut, está mucho más claro. Cabe todavía en cierta forma de entenderlo. Jogma, Binah nos llevan en general a las 3 sefirot primeras. Con justicia aprendemos en la Cábala, en el aspecto general, solo sobre las 7 sefirot que son más bajas.
Todo lo que aprendemos durante estos 6.000 años es solo sobre estas 7 sefirot más bajas en el universo, eso es la Torá. Y cuando nosotros decimos Jodma y Binah, queremos decir en privado Binah y Jogma de las 10 sefirot, del nivel en conjunto que quedan, no obstante, el nivel de las 7 más bajas. Tenemos como ejemplo el mundo de Atzilut, en el aspecto general, como parte de los 5 mundos del universo. El mundo de Atzilut, el mundo de Serampín, porque él está bajo el tabur del Adán Kadmon. En otras palabras, todo lo que aprendemos acerca del mundo de Atzilut, el mundo de la corrección, esto es en el aspecto general, las 7 más bajas sefirot. La verdad del Gar está revelada sobre las 3 primeras sefirot, que son solo en el Martikún, final de la corrección del mundo. Y lo que aprenderemos acerca de esto, del Gar, esto es la esencia de lo privado del Gar. En el aspecto general, no sabemos ni percibimos nada de esto del Gar verdadero. Sus percepciones llegarán a nosotros solos cuando venga el final de la corrección Martikún. Reparen en lo que estamos estudiando. De hecho, solo las 7 más bajas de la Sefirot, incluso la Sefirat más alta, que es Keter, Jomma y Binah, estas 3. Por consiguiente, cuando aprendemos algo de Keter, está claro de que nos enteramos de él. Todos los 9 Sefirot más bajos, desde Jogma a Malhut, tienen Abiud ya, espesor, a consecuencia del deseo para recibir el espesor del deseo, para recibir y optar por no ser el receptor. Porque todo ello se relaciona directamente con la criatura. Somos parte de la creación. Nosotros, lo mismo que la Malhut, tenemos 4 etapas de espesor Abiud. Keter, sin embargo, no tiene Abiud. Y así es que cuando estamos enterándonos de Keter, en aquel entonces estamos enterándonos de que, por así decirlo, de un modo absolutamente no se sabe, no se percibe. Después de todo, la propiedad de Keter es el deseo del dar, conceder, un deseo que absolutamente no lo tenemos. Repito, muchas veces que tal deseo para el dar o el otorgar simplemente no lo tenemos en nuestra naturaleza. Por supuesto, cuando usted mira a cualquiera o a cada uno de estos santos que hablan, que alguna vez caminan, en nuestro tiempo caminaron, están caminando sobre la tierra con ese carisma, la expresión que tienen exterior de desapego y el amor por los compañeros. Entonces, en su ignorancia, usted puede estar creyendo que ese fenómeno de santidad es posible, pero no. Recuerden firmemente que todos somos humanos. Todo es solo un deseo para recibir para nosotros o para ellos mismos. Y solo desde Keter podemos recibir un sentido maravilloso de lo divino. Ahora podemos prestar atención especial cada vez que veas y leas este término que parece simple, Keter. Debes saber que no es el poder representante. O sea, debes saber que es el poder representante de Hashem. O sea, Keter es lo que representa la santidad. El poder de la santidad.